Filosofía líquida. Vivimos en un océano de signos. Desde el gesto de un amigo hasta el código que hace funcionar tu teléfono, todos son sistemas de signos que interpretamos casi sin darnos cuenta. Pero ¿qué pasa cuando queremos que nuestro pensamiento sea tan claro y preciso como el agua? Cuando queremos eliminar la ambigüedad, los malentendidos, la emoción que nubla el razonamiento, ahí es donde el ser humano ha creado algo extraordinario. Lenguajes artificiales, y no hablo de Esperanto o Klingon, sino de algo mucho más profundo. Los lenguajes formales, la base de la lógica simbólica y la programación. Hoy, en Filosofía Líquida, vamos a hacer un viaje desde la semiótica, la ciencia de los signos, hasta la lógica simbólica, el lenguaje del razonamiento puro. Un viaje que nos revelará cómo hemos intentado domar el caos del lenguaje natural para crear herramientas de pensamiento cristalino. Parte 1. Nuestro punto de partida es la semiótica. Imagínenla como la ciencia que estudia todo lo que sirve para representar algo. Un gesto, una palabra, un semáforo en rojo, el logo de una marca. Todos son signos. La semiótica, como disciplina lógica, se encarga de estudiar cómo funcionan estos sistemas de signos, y para entenderlos mejor, los divide en 3 dimensiones fundamentales. 3 preguntas clave que podemos hacerle a cualquier signo. 1. La sintaxis, la forma A. ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se relaciona con otros signos? Es como la gramática de un idioma, pero aplicada a cualquier sistema. Solo se fija en las reglas de combinación, sin importar el significado. 2. La semántica, el significado, que representa a qué se refiere. Aquí es donde el signo deja de ser una mera forma y adquiere sentido. La palabra agua se refiere a ese líquido transparente que todos conocemos. 3. Pragmática, el uso. ¿Cómo lo usamos? ¿Qué efecto tiene en quien lo recibe? Esta es la parte más líquida y social. El mismo signo puede tener significados distintos según el contexto. Piensen en un albur mexicano, donde la frase más inocente puede tener un doble sentido. Este marco, desarrollado por pensadores como Charles S. Peirce y Charles Morris, es increíblemente poderoso. Nos permite analizar desde una novela hasta la interfaz de una aplicación, pero pronto los seres humanos quisieron ir más allá. Quisieron crear un lenguaje donde la pragmática, donde la ambigüedad no tuviera cabida. Un lenguaje donde la sintaxis y la semántica estuvieran perfectamente controladas. Parte 2. El problema del lenguaje natural. Nuestros lenguajes naturales, el español, el inglés, el chino, son maravillosos. Son orgánicos, vivos, poéticos, pero para la lógica y las matemáticas son un desastre. Porque son ambiguos, cambiantes y contextuales. El documento que usamos como guía nos da ejemplos perfectos. La sintaxis puede ser flexible, como en el habla de Yoda. Gran tesoro la amistad es. La fonética y la semántica evolucionan. Murciélago se convirtió en murciélago. La pragmática lo invade todo. Una misma frase puede significar algo totalmente distinto en un albur o en un contexto cultural diferente. Esta impureza del lenguaje natural es lo que hace posible la poesía, el humor y el arte. Pero es un obstáculo cuando lo que buscamos es una verdad incuestionable, un razonamiento que sea válido independientemente de quién lo lea o en qué cultura se encuentre. Es como intentar medir el universo con una regla de goma. Necesitamos una regla de acero. Parte 3. Lenguajes artificiales y formales construyendo la regla de acero. La solución fue inventar nuestros propios lenguajes. Primero, llegaron los lenguajes artificiales, como el código Morse o el Esperanto. Fueron diseñados con un propósito específico: maximizar la eficiencia o la universalidad. Pero el siguiente paso fue aún más radical: los lenguajes formales. Estos
no son solo lenguajes inventados, son estructuras matemáticas. No están hechos para ser hablados en la calle, sino para ser usados por máquinas, por programas de computación y, crucialmente, por la lógica simbólica. Un lenguaje formal se define con la precisión de un reloj suizo. Solo necesita 3 componentes esenciales: 1, analfabeto sigma, un conjunto finito y bien definido de símbolos permitidos. Nada más puede usarse. Son los ladrillos. 2. Reglas de formación P. Un conjunto de instrucciones que dicen exactamente cómo combinar esos símbolos para crear palabras o cadenas válidas. Es el plano de construcción. 3. Metavariables y símbolos auxiliares. Herramientas que nos ayudan a definir el lenguaje de manera más elegante y poderosa, como los paréntesis en matemáticas. La idea central es la precisión absoluta. En un lenguaje formal, una cadena de símbolos o es válida o no lo es. No hay medias tintas, no hay ambigüedad. O cumple las reglas al pie de la letra, o está fuera del lenguaje. Es el sueño de la sintaxis pura hecho realidad. Parte 4. La gramática de la lógica simbólica, el idioma del pensamiento. Y ahora, llegamos a la cúspide de este viaje, la lógica simbólica. La lógica simbólica es, en esencia, un lenguaje formal específicamente diseñado para representar y evaluar argumento. Su gramática es un perfecto ejemplo de lo que hemos visto. Tiene su propio alfabeto, proposiciones, representan enunciados básicos que pueden ser verdaderos o falsos. Llueve, la tierra es plana. Conectivados lógicos son los verbos de este lenguaje. Conectan proposiciones. Y, o, si en entonces, no. Símbolos auxiliares, los paréntesis, que evitan ambigüedades y nos dicen el orden de las operaciones. Aquí, la semiótica alcanza su máxima pureza. La sintaxis es rígida e inmutable. La semántica, el significado de verdadero o falso, se asigna de manera precisa mediante tablas de Verdadán. Y la pragmática. Bueno, la pragmática queda casi completamente excluida. El contexto personal, las emociones, las interpretaciones culturales no tienen cabida. El objetivo es crear un espacio donde el pensamiento pueda fluir sin la contaminación de la ambigüedad. Entonces, ¿hemos encontrado el lenguaje perfecto? La lógica simbólica es una herramienta increíblemente poderosa. Es la base de la computación moderna y nos permite diseccionar argumentos con una precisión que el lenguaje natural jamás podría permitir. La semiótica y la lógica no se anulan, sino que coexisten en un diálogo permanente. Por un lado, necesitamos la estabilidad de la lógica simbólica, la orilla firme desde la que podemos analizar el mundo con rigor. Por otro, no podemos ignorar el océano fluido de la semiótica, donde los significados se negocian, cambian y se multiplican en el vasto y desordenado mundo humano. La verdadera sabiduría, quizás, no está en elegir una sobre la otra, sino en aprender a nadar entre ambas, en saber cuándo necesitamos la precisión del código y cuándo debemos abrazar la poesía de la ambigüedad. ¿Y tú? ¿En qué áreas de tu vida necesitas más la claridad de la lógica? ¿Y en cuáles crees que la riqueza ambigua del lenguaje natural es insustituible? Si este viaje del signo al símbolo te hizo pensar, comparte este video con alguien que aprecie las ideas. Suscríbete para seguir explorando juntos cómo pensar de manera más fluida en un mundo complejo. Hasta la próxima. Sigan pensando. Filosofía líquida.